nosotros pensamos que el comienzo en el rubro inmobiliario es hacer una base de contactos y armar un plan sistemático de contacto para contactar a esta gente. ¿Quién está en esta parte de la base? En esta parte de la base tenés 5 personas que vas a contactar de forma diaria, 50 personas que vas a contactar de forma semanal y 100 personas que vas a contactar de forma mensual. Acá entonces hay 155 personas. ¿Por qué el primer paso cuando te metes en el rubro inmobiliario es hacer una base de relaciones? Porque lo más probable es que tus primeros negocios salgan de ahí. El negocio inmobiliario es un negocio de referidos y esto no es una falopeada que se me ocurre a mí, sino que es dato certero. En Estados Unidos, donde hay información, y en todos los países desarrollados donde hay información, dicen, casi todos coinciden en que 80% del negocio es por referidos. ¿Qué quiere decir referido? Que mi amigo del colegio secundario que iba conmigo toda la secundaria me refiere a su hermana que necesita vender en colegiales porque es bla 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 bla. O mi prima, un conocido de primera relación, me refiere a fulano de tal, su compañera de colegio. Bueno, entonces ahí empezás a armar una base de potenciales clientes que no son esos 155 nada más, sino que son los 155 más todos los conocidos de cada uno. ¿Por qué decimos 155? Lo decimos porque el libro Networking Estratégico, que está muy bueno, lo pueden leer, Networking Estratégico, habla de que la máxima cantidad de relaciones que uno puede tener en su vida sin olvidarse de la gente son 155. O sea, más que eso no se puede, 155 es el tope. Y esto no quiere decir que si vos conocés a 400 clientes porque venís en el rubro hace 22 años, los vas a abandonar. Sino que tenés que separar tu base de relaciones, que es la gente que verdaderamente conoces y es tu amiga, familiar o conocido mínimo, de la gente más random que no la tenés que dejar de contactar porque la gracia es que estés posicionado con la mayor cantidad de gente posible. Yo lo que hice al principio de los tiempos cuando empecé fue hacer esto, la base de relaciones, porque leí que era la posta y validé después en la realidad que era la posta. Pero por otro lado hice una base que la tenía yo en MailChimp, pero la pueden tener en cualquier lado. En ese momento yo tenía como 25.000 personas, que era cualquier persona con la que me había mandado un mail en cualquier momento de la vida. Más todos mis contactos de LinkedIn, que en ese momento te los podías bajar el mail de todos los contactos, más todos mis contactos de Facebook, más todos los contactos de todos lados, de los que tenían el celular por cualquier razón. Quizás tenía un proveedor que le había comprado una cafetera hace 10 años, también lo metía en esa base. Bueno, y ahí armé 25.000 personas con las cuales alguna vez en la historia me había contactado o que había sacado el mail de algún lado por alguna razón o lo que fuese. Entonces empecé a hacer, y se acuerdan lo que dije en la primera parte de esta respuesta, tenés la base de relaciones y un plan sistemático de contacto. Nosotros lo que proponemos como plan sistemático de contacto es el 40551, que es 40 contactos diarios sobre esta base de gente y un contacto, o sea, le decimos toque nosotros, pero un toque podría ser un WhatsApp, una llamada telefónica, un comentario en redes sociales para empezar una conversación en redes sociales, cualquier cosita que te lleve muy poco tiempo, 40 de esas por semana. Después 5 ítems de valor personalizados, es decir, Martín, tengo esto para vos, Agus, tengo esto para vos, lo que sea, 5 por semana, es decir, solamente uno por día, o metés el viernes toda la tarde a hacer los 5 ítems de valor personalizados. Después el 1 final es un ítem de valor masivo y acá entra la segunda parte de la base esta que decía al principio. Vos tenés la base de relaciones y después tenés una base de contactos o base de, de gente random. A esta base de gente random le tenés que dar este 1 final del 40551, que hay un montón de videos sobre eso en mi YouTube, youtube.com/Santiago Magnin. Bueno, esto que está acá, va ese 1, que puede ser MailChimp, a contactar a la base infinita que está acá, que son, en mi caso eran 25.000 personas. ¿Cuál era mi plan con las 25.000 personas? Un mail por semana, agregador de valor, que en ese momento en vez de hacer videos, lo hacía en texto, escribía un contenido que decía, por ejemplo, ¿cuáles son los gastos a la hora de vender tu casa? ¿Qué tenés que negociar con un comprador cuando pones en venta tu casa? Entonces, era información de valor que estos 25.000 quizás a la mayoría no les servía, pero a una minoría les servía y a otra minoría les servía a algún conocido. Entonces, lo recibe Federico, que una vez le compraste una cafetera hace 10 años, ve que el contenido es de valor y no es publicitario. Entonces, ¿qué hace con ese contenido? Se lo pasa al hermano que está vendiendo su casa hace un año con una inmobiliaria papando moscas sin venderla. ¿Por qué? Porque le va a servir, porque es información de valor. Entonces, todo este 40551 y toda la estrategia de comunicación con tu base de relaciones y con la base de gente random tiene que ser agregadora de valor, no publicitaria. O sea, nadie quiere un vendedor que le venda. O sea, la gente quiere generar un vendedor que le informe y de esa forma, además, ese contenido es compartible entre un montón de personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es que si vos conocés a 300 personas, pues sos una persona muy sociable y tenés 300 relaciones, que a 145 las vas a abandonar, sino que
posta solo podés mantener relaciones con 155. Así que tendrías que tener 155 en esa base, gente buena vibra, que te sume, que vos te juntás y te vas con más energía en vez de con menos, etcétera, etcétera. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, 300, tendrías que empezar eligiendo quiénes son los 155 con los cuales querrías hablar todos los meses. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia entre una persona a la cual le compraste la cafetera hace 10 años, perdón que siempre meto el mismo ejemplo, y una persona con la cual hablas toda la semana siempre, o estás en contacto por WhatsApp de forma casi diaria y te juntás una vez por semana presencialmente. Bueno, con esa persona tendrías que tener otro tipo de relación, si te suma mantenerlo en la base, y si te resta, quizás reemplazar a la persona por otra persona. Pero tenés que tener relaciones con 155 personas, no quiere decir que elimines a todos los demás de la base, así que le pongo un límite porque está en teoría validado, según este libro y otro libro que he leído, que no puedes tener relaciones con más de 155 personas porque posta es imposible de gestionar. Gracias por la pregunta.